Sí, ya lo tengo. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del estado de displasia de la cadera en desarrollo limítrofe. Mi nombre es Brian Andrés Gómez, soy residente de la Universidad ES de tercer año. Dentro de los objetivos que me he planteado para esta charla es mencionar como aspectos generales, como básicos de la displasia de la cadera, exponer cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos para enfrentarnos a esta patología y enumerar cuáles son los manejos posibles basados pues como en la literatura que tenemos actualmente. Entonces, porque va a ser importante esto, porque va a ser la principal, lo que hemos hablado, la principal causa de prótesis en menores de 50 años. Hasta el 50% de los pacientes con artrosis temprana van a estar precedidos por una displasia de la cadera. Pueden tener riesgo de hasta, después de tener una displasia, de empezar a desarrollar una osteoartrosis hasta a los 20 años. Y entre el 20 al 25%, a pesar de ser tratados, pueden generar una displasia residual. Es muy importante que a pesar de que... Sí, señor. Es muy importante que a pesar del manejo temprano y adecuado, hasta una gran parte de los pacientes, como lo menciono acá, hasta el 20 al 25% pueden desarrollar una displasia residual de la cadera. Tenemos que la displasia va a ser un espectro en el cual va a partir desde una inestabilidad, una displasia acetabular, una subluxación, o ya cuando tenemos el estadio más avanzado que va a ser la luxación, y esto va a impactar en qué, en el curso clínico, en cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestro paciente y cuál es el pronóstico que va a tener el paciente a largo plazo. ¿Por qué va a ser importante? Porque esto nos va a generar esos cambios dentro de la articulación, en lo que lo primero va a hacer es aumentar, o sea, va a haber un aumento de la presión sobre una carga, un aumento de la presión sobre un área mucho más disminuida, más reducida, lo que va a generar una disfunción mecánica a nivel de la articulación. Va a generar una artrosis temprana por esto mismo, porque va a empezar a generar daños en una zona más pequeña, generando dolor y limitación funcional, y va a tener un daño del cartílago que se va a ver reflejado en la disminución de ese grosor del cartílago articular. Entonces, ¿cómo vamos a definir esa displasia limítrofe de la cadera? Los estudios van a ser un poco, no, o sea, no hay a veces una definición muy clara, se menciona sobre todo tres. Lo primero que mencionan los estudios es que tengamos una alteración del ángulo centro-borde lateral que puede ir entre 18 a 24 grados, algunos estudios lo mencionan entre 20 a 25 grados. Se puede hablar también de, por el método de Graf, que tenga una cadera con grado 2A, 2B, incluso hasta 2C. Esto me habla más sobre todo de inmadurez de la cadera, o que tengamos el índice acetabular que esté entre una o dos desviaciones estándar por encima de lo normal, pues como del paciente. Es importante que muchos de esos pacientes el diagnóstico lo basamos en una radiografía que nos va a permitir evaluar en solamente dos dimensiones, y muchos de estos pacientes pueden tener hasta el 40% una deficiencia acetabular que pueda ser anterior o que pueda ser posterior, que pueda no ser diagnosticada en las radiografías. Y esto puede estar asociado también a una anteversión femoral aumentada, pues como del paciente. Entonces, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema con estos pacientes? Y es que clínicamente muchos de estos pacientes no van a tener absolutamente nada, no se van a quedar de dolor, no van a tener ninguna alteración al examen físico, las pruebas clínicas van a ser muy normales. Mencionan que puede haber leve discrepancia en la abducción del paciente, pero no es lo más común es que el paciente sea completamente asintomático, haga su vida normal y no tenga ningún hallazgo al examen físico, lo que nos pone a pensar en este momento qué es lo que vamos a hacer o no, o qué es lo que vamos a buscar en el examen clínico, sabiendo que nos tenemos que enfocar sobre todo más en este contexto de las imágenes o las ayudas diagnósticas que tenemos. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Entonces lo vamos a tener por medio, o lo primero que buscamos es la radiografía, donde vamos a buscar lo que hemos hablado, pues como ya en previas ocasiones, que tengamos primero mira cómo está el índice acetabular, sobre todo cuando tenemos pacientes que van a estar más pequeños, buscar el centro borde en el cual trazamos una línea perpendicular a la línea P que esté dirigida en todo el centro de la cabeza femoral, y otra que vaya a todo ese borde de esa ceja acetabular, o el borde lateral pues del acetábulo, que nos va a dar pues como el ángulo que previamente mencioné. Siempre mirar que no tengamos luxaciones o subluxaciones, mirar cómo está la línea P, cómo están los ángulos de Shenton del paciente, y muy importante, antes que cualquier cosa, es mirar, antes de hacer un diagnóstico, que nuestra radiografía esté bien tomada, porque ya vemos que es un ángulo o unos ángulos realmente estrechos para hacer el diagnóstico, por lo que si no tenemos unas radiografías bien tomadas, podemos sobreestimar o infraestimar pues como el momento de hacer como nuestro diagnóstico.
Tenemos acá otra medida que hace la resonancia. La resonancia está tomando ya un papel más preponderante en el diagnóstico de esta patología y tiene una importancia creciente y algo bueno en esta que siempre nos habla de que es muy importante para los tejidos blandos, que obviamente lo va a hacer, pero va a tener buena concordancia con los parámetros óseos cuando vamos a hacer el manejo pues como de estos pacientes. Y acá sale un concepto que va a ser muy importante y en la literatura fue lo que más encontré que nos va a ayudar a definir un manejo en el paciente, que va a ser el índice acetabular óseo y el índice acetabular cartilaginoso, que eso nos van a tener una diferencia de más o menos unos 15 grados y eso nos dice cuál de esos pacientes puede progresar hacia una mejoría de la displasia o cuál puede tener una evolución estacionaria o empeorar la displasia, que es donde vamos a tener que actuar en el momento de esos pacientes. Nos va a permitir también valorar lesiones condrales, laborales o tenemos señales de alta intensidad en un área determinada que nos habla sobre todo en el momento de que tenemos ya un daño del cartílago articular. Entonces partimos de acá de lo que mencionamos como la relación entre el índice acetabular cartilaginoso y el índice acetabular óseo, que va a ser una de las principales medidas, como ya lo mencioné previamente, que nos va a ayudar a tomar decisiones. Y acá que empezamos a ver, lo primero es que ese índice acetabular óseo y el cartilaginoso, como lo mencioné, pueden tener diferentes medidas y nos habla de dos espectros. Cuando tenemos que el índice acetabular óseo está afectado, está por encima de lo normal, y el índice acetabular cartilaginoso está por encima de lo normal, hablamos de que tenemos una displasia armónica, es decir, los dos ángulos van a estar afectados. Es importante porque estos pacientes con una displasia armónica van a tener mucho más riesgo de hacer una progresión o tener un más mal pronóstico que el paciente que no. El que no es una displasia divergente en el cual vamos a tener el índice acetabular óseo aumentado, pero el índice acetabular cartilaginoso que va a estar normal, lo que nos habla que esa cadera tiene todavía un potencial de mejorar pues como en el tiempo. Entonces acá traigo un estudio en el cual es un estudio retrospectivo unicéntrico en el cual evaluó la maduración acetabular con respecto al índice acetabular óseo, el índice acetabular cartilaginoso. Acá hablaron 20 caderas en 14 pacientes con displasia de la cadera residual que tenían en promedio 3.55 años. Y acá evidenciaron lo que mencioné en la diapositiva anterior, que los pacientes que tenían una displasia armónica, apenas un 28.6% de los pacientes alcanzaban un desarrollo normal de la cadera a posteriori, mientras que los pacientes que tenían una displasia divergente, hasta el 88.3% de esos pacientes alcanzaban una cobertura acetabular normal en el tiempo, por lo que ya nos empieza a definir que eso nos puede ayudar a tomar pues alguna decisión en el tiempo. Tenemos otro estudio longitudinal en el cual evaluó la relación entre los hallazgos entre la resonancia, buscando un valor predictivo en los pacientes de cuál iba a evolucionar o no hacia una mejoría de acuerdo a las medidas que teníamos en la resonancia. Acá que evaluaron fueron 92 caderas que tenían en promedio entre 3 a 9 años y se hizo un seguimiento a 15 años. Acá que evidenciaron que los pacientes que presentaban un índice acetabular cartilaginoso que era menor a 22 grados, esos pacientes tenían un peor pronóstico y esos pacientes generalmente iban a requerir alguna medida que nos ayudara a mejorar esa cobertura pues adicional del acetábulo, pues, por así llamarlo, donde nos menciona en la tabla que estos pacientes que tenían un índice acetabular menor a 22, 11 de 12 pacientes requirieron alguna medida adicional para lograr, pues, como... perdón, el centro borde... Sí, señor, qué pena. Sí, qué pena. El centro borde, perdón... sí, exacto. El centro borde, perdón, nos hablaba pues de que tenía pues obviamente un mayor riesgo de progresión. Entonces tenemos también estudios adicionales que nos mencionan que podrían o no tener algún beneficio en el diagnóstico de estos pacientes y parte de lo que se llama de GEMRIC. Y esto lo que busca es identificar esas lesiones tempranas en el cartílago del paciente antes de que se magnifique pues o se manifieste como tal ya una alteración en el cartílago. ¿Y esto qué es? O lo hacemos a partir de contraste intravenoso o intraarticular con como un elemento que se llama el gadopentetato, y eso lo que hace es que genera una reacción con los glucosaminoglucanos del cartílago con carga negativa, entonces hacen como una concentración inversamente proporcional, es decir, entre menos cantidad de glucosaminoglucanos haya, va a haber una mayor cantidad pues como de este gadopentetato, que eso se va pues, a ver por medio pues como de unos colores, donde tenemos que el color más rojo es donde va a tener más absorción pues como de este elemento, que nos habla de que ya tenemos como cierto daño a nivel articular.
Sin embargo, en los niños realmente no ha tenido muy buena calidad de vida y no nos habla de que los índices realmente se correlacionen o no con un riesgo pues como más grande de tener una displasia mucho peor en estos pacientes. Tenemos también el centro borde como predictor de la osteoartrosis a largo plazo. Eso lo empezamos a hablar con la clasificación de Severin, que esta tiene dos cosas que no son muy buenas, y lo primero es que tiene alta variabilidad inter e intraobservador, y esta nos va a predecir resultados a corto plazo, pero si nos habla de resultados a largo plazo. Cuando tenemos un paciente con una displasia de la cadera que tiene una cabeza excéntrica, hasta el 80% de los pacientes van a desarrollar una osteoartrosis en el tiempo. Si tenemos el centro borde que va entre 10 y 20, donde muchos de estos pacientes, como en nuestro caso va a ser hasta 18 grados, hasta el 22% de estos pacientes van a desarrollar una osteoartrosis de la cadera, pero si tenemos el centro borde mayor a 20 grados, vemos que solamente el 5% de estos pacientes pueden desarrollar una osteoartrosis pues, de la cadera. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento que tenemos en estos pacientes? Mejorar esa cobertura femoral, obviamente disminuir esas fuerzas de contacto anormal sobre el área, que va a ser mucho más pequeña, que lo mencioné pues previamente, disminuir esos cambios degenerativos y disminuir la necesidad de prótesis temprana. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Mirar cuál es el diagnóstico que tiene el paciente, si es un diagnóstico de no o no, o si estamos en el caso o ante a un paciente que tenga una displasia residual, cuáles comorbilidades tiene el paciente, si el paciente presenta síntomas o no presenta ningún síntoma, si el paciente presentó alguna cirugía previa o no, qué cambios pues, hubo en el tiempo, cómo está la relación médico-paciente para definir si tratamos o no a nuestro paciente y cuáles son las expectativas que va a tener este paciente. Entonces, vamos a ver cuál es el riesgo de progresión de una displasia de la cadera. Entonces, traigo este estudio retrospectivo que evaluó la historia natural de la displasia de la cadera limítrofe, que fuera clínicamente estable en pacientes que tenían entre 3 a 18 meses. Acá evaluaron 45 pacientes con 68 caderas e hicieron un seguimiento a 9.5 años. Y acá sacaron como una conclusión de 4 grupos en el cual evaluaban cómo iban progresando. Entonces, el grupo 1, de esos que eran el 37% de los pacientes, evidenciaron que ese 37% de los pacientes a los 2 años ya empezaban un desarrollo normal de la cadera. Un tipo 2, que era el 28% de esos pacientes, a los 4 años ya empezaba un desarrollo normal de la cadera. Un tipo 3, que era el 29% de estos pacientes, que hasta incluso los 8 años ya empezaban una normalización pues como de esos índices, y ellos evidenciaron que únicamente el 6% de estos pacientes no tenían ninguna mejoría al no hacer pues como ninguna medida. Y ellos evidenciaban que las caderas borderline que no tuvieran inestabilidad pues, ni desplazamiento, ellos recomendaban que se podía hacer una vigilancia activa con radiografías seriadas en el tiempo, ya que sin tratamiento los pacientes iban a mejorar hasta un 94% de la cobertura. Tenemos esta otra revisión sistemática que también nos buscaba definir cómo iba evolucionando la cadera, pues la displasia de la cadera de los pacientes que tenían una clasificación de GRAF 2A. Acá evaluó 24 artículos con 7.606 pacientes, y acaba de evidenciar nuevamente que la resolución espontánea fue de un 84.3% de los pacientes, pero de acá que ellos mencionaban que los pacientes que tenían una inestabilidad de la cadera con una prueba de Barlow que fuera positiva, la resolución espontánea de estos era apenas de un 43.6%, pero evidenciaron que los pacientes que tenían una cadera que fuera estable, un GRAF 2A, incluso los pacientes no necesitaban ninguna otra medida, que era solamente hacer pues como un seguimiento pues como juicioso del paciente, y ellos mencionaban que muchos de estos pacientes se les realizaban sobre tratamiento, que muchas veces se pensaba que las mismas ortesis pueden ser entre comillas pues como inocuas, y realmente no es así. Tenemos acá otro estudio que va a ser uno de los que considero más importantes que nos van a ayudar a definir o no el tratamiento, y este es un estudio retrospectivo realizado por el doctor Juan y colaboradores, que acá evaluó ya como tal esa relación entre el índice acetabular óseo y el índice acetabular cartilaginoso. Acá evaluaron 152 pacientes entre 4 y 14 años. Acá ellos que evidenciaron que ya al sacar una relación entre el índice acetabular óseo versus el índice acetabular cartilaginoso, los pacientes que tenían un índice mayor a 5 o una relación mayor a 5 tenían mayor riesgo pues como de progresión de la displasia, mientras que si era menor a 5, de estos pacientes ninguno requirió cirugía, por lo que cuando tenemos un paciente con una displasia limítrofe de la cadera, podemos sacar estos índices y nos puede orientar a si el paciente se va a beneficiar o no de hacer alguna medida adicional, alguna osteotomía, o si podemos hacer un seguimiento en el tiempo. Y tenemos este otro artículo también del doctor Yang colaboradores,
que fue una revisión sistemática que evaluó cuáles eran los predictores cartilaginosos que tenían más peso en la displasia del desarrollo, de la cadera en desarrollo, y acá evidenciaron que el índice acetabular cartilaginoso era de los que más peso tenían y tenía mejor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico pues como de esta patología. Entonces vamos a definir si los pacientes requieren ortesis o no. Entonces acá tenemos una revisión sistemática de 6 estudios con 439 pacientes y 544 caderas. Acá lo que hicieron fue comparar el efecto de hacer un monitoreo como juicioso del paciente con radiografías perdón, acá fue con ecografía, después con radiografías en las pacientes que tuvieron una displasia estable con una clasificación de Graph 2. Acá evidenciaron que a corto plazo las ortesis mostraban mejorías en el ángulo alfa, pero realmente a largo plazo no hubo ningún beneficio de utilizar o no estas ortesis. Y de estos pacientes, únicamente el 12% tuvo un recambio después de hacer una vigilancia a una ortesis con buenos resultados, pues como en el tiempo. Y acá también mencionaba nuevamente que debemos tratar de evitar ese sobretratamiento en nuestros pacientes. Tenemos este otro estudio que es un ensayo clínico aleatorizado multicéntrico, y acá también evaluó el curso de la displasia de la cadera en desarrollo estable con gráfico que fuera 2A y 2B, comparando si el paciente se beneficiaba del arnés versus una observación. Se hizo un seguimiento de 30 meses con 104 pacientes, 55 fueron arnés y 49 fueron a observación. Acá evidenciaron que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el ángulo alfa, como lo vemos allá, ni a 10 meses ni a 2 años de seguimiento, y únicamente 10 de estos pacientes requieren una conversión a una ortesis después de haber hecho un seguimiento juicioso, y mencionan nuevamente tratar de evitar ese sobretratamiento en estos pacientes. Entonces, ya cuando vamos a definir operar al paciente, vamos a ver que el paciente que no tenga radiografía con mejoría de los parámetros que previamente mencionamos o que haya empeoramiento de los mismos, que tengamos un índice acetabular óseo, perdón, una relación entre el índice acetabular óseo versus cartilaginoso mayor a 5, que tengamos aparición de síntomas o empeoramiento de los síntomas previos que tenía el paciente, considerar siempre que el trirradiado está abierto o no para ver qué medida vamos a tomar o cuál es la estrategia quirúrgica que vamos a tomar, y considerar si el paciente está en etapa vascular o no para definir cómo hacer esa recuperación del paciente en el tiempo. Entonces, las osteotomías, tenemos varias osteotomías que cuando hablamos en el contexto de las osteotomías en un paciente con una displasia limítrofe de la cadera, vamos más orientadas a que sean osteotomías reorientadoras. ¿Por qué? Porque estos generalmente van a tener una reducción, pues todos van a tener una reducción concéntrica, no vamos a tener inestabilidad, y lo que vamos a buscar es no disminuir el contenido del acetábulo. Generalmente no va a ser un acetábulo plano, sino que vamos a buscar una reorientación. Eso va a estar basado en cuál es la cantidad de grados que vamos a buscar corregir. Tenemos el Solter, que nos permite una corrección entre 10 a 15 grados, y este nos va a permitir pues como esa corrección basada sobre todo en esa elasticidad, por así llamarlo, de la sínfisis púbica. Tenemos las otras reorientadoras más grandes, que va a ser la triple y el PAO, que nos van a permitir correcciones tan altas como entre 20 a 30%, a 30 grados, perdón, que van a ser un poco más, van a requerir, mejor dicho, una mejor experiencia pues quirúrgica para poder hacer como esta cirugía. Acá tenemos una revisión sistemática en el cual va a buscar la evidencia de hacer el manejo de la displasia borderline o limítrofe de la cadera, y acá que evaluaron los PROM, los riesgos de reoperación y las complicaciones quirúrgicas. Acá se evaluaron 1.502 pacientes entre los 15 y 49 años. Realmente los estudios son muy pocos, no encontré realmente estudios en menores de 10 años que se hiciera pues como la artroscopia como medida. Sin embargo, acá hasta lo más bajito fue hasta 15 años. Y acá encontraron que los pacientes tenían mejoría en el Harris Hip Score. Sobre todo a estos pacientes se le hacía aplicatura capsular y se le podría hacer remodelación pues, del labrum, y tendían a mejorar el dolor. Mencionar muy importante que en los pacientes con esa displasia limítrofe muchos van a progresar a hacer un sobrecrecimiento del labrum, que después se va a ver reflejado en un paciente que va a tener un pinzamiento acetabular. Y acá evidenciaron un éxito del 87% de los pacientes y una tasa de complicaciones que fue apenas del 1%. Tenemos esta otra revisión sistemática en el cual evaluó cuál era la mejor opción para realizar un paciente que tuviera una displasia limítrofe pues, de la cadera, si era mejor una osteotomía o si era mejor una artroscopia. Acá vemos nuevamente los 674 pacientes
en el cual les evidenciaron un ángulo centro-borde que fuera entre 18 a 25 grados, y nuevamente encontramos que los estudios no nos hablan de pacientes más pequeños, sino que los más pequeños que tenemos son pacientes de 15 años que van hasta 42 años. ¿Ellos qué encontraron? Que la artroscopia y la osteotomía, que acá fue el PAO, ambos mostraron mejoría en el tiempo. Evidenciaron que la tasa de revisión fue de artroscopia que iba desde un 0 hasta incluso un 25%, y la tasa de revisión en los pacientes con osteotomía de PAO iba de 0 hasta incluso hasta el 15%, que ya se beneficiaban ya más a posterior de una prótesis total de la cadera. Y acá el artículo es muy enfático en mencionar que realmente no hubo consenso claro en cuanto a la opción que íbamos, o la opción terapéutica para usar, si era mejor hacer una osteotomía o si era mejor hacer pues una artroscopia en estos pacientes. Entonces, ya como conclusiones de la charla, lo que traigo es que realmente la cadera, pues la displasia limítrofe de la cadera va a ser un reto realmente diagnóstico. A veces tener en cuenta que el paciente no tiene ningún síntoma y que únicamente nos vamos a basar pues como en las radiografías, va a ser algo que va a ser un poco más complejo ahorita, sobre todo ya apoyándonos más de la resonancia. Encontrar que ese índice acetabular cartilaginoso va a surgir como una medida que nos va a servir para tomar decisiones, y tener en cuenta que si tenemos un índice una distancia centro-borde menor a 22 grados, va a impactar en el paciente. Es un paciente que debemos tratar de intervenir. Cuando hablamos de la relación entre el índice acetabular óseo versus el cartilaginoso, vamos a tener que, si es mayor a 5, tenemos que hacer alguna medida; si es menor a 5, podemos hacer una vigilancia activa, y en caso de cirugía va a depender sobre todo de qué es lo que queramos, si vamos a hacer un Solter, teniendo en cuenta lo que mencioné previamente de si tiene trirradiado o no, o si vamos a hacer osteotomías triples que nos permiten una mayor corrección, pues como el índice, pues de los índices o las medidas que vamos a buscar en las radiografías. Y vamos a hacer la presentación del caso. Sí,